Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estamos con Iván, que está en una nueva etapa de su vida. Se está convirtiendo en papá y quiere que hablemos de algunas cosas al respecto. Sí, Doc, pues bueno, muchas gracias por la invitación. Digamos que tengo como unas inquietudes porque, pues obviamente Freud, el papel de, digamos, de su investigación, todos sus desarrollos, hablan mucho de cómo ser o cómo volvernos personas más sanas o cómo entendernos y llegar a ser personas más sanas. Y sobre esto hay una anécdota muy famosa al respecto, que es que pues ya entrado en sus años, pues ya más, digamos, sus últimos años de trabajo, saliendo de una conferencia, Freud se encuentra con una señora que le pregunta como, bueno, que cómo hace para criar bien a sus hijos. Y pues Freud básicamente le dice como, no importa lo que haga, pues algo va a salir mal. Entonces quería como, primero como entender un poquito más el contexto, si es así, es esperanzador el tema de que pues los hijos como que uno no va a poder criarlos bien o a la perfección o digamos, no sé cuál sea la perspectiva desde el psicoanálisis frente a este tipo de situaciones o bueno, frente a este tipo de realidades que varios de nosotros tenemos que vivir como lo es esta etapa de la paternidad. Primero te felicito por esta etapa. Yo creo que, por lo menos en mi experiencia, la paternidad es una de las cosas más lindas de la vida. Un hijo casi que son 20 años de felicidad garantizada. Una hija de pronto muchos más, pues porque está más pendientes después. Pero, ¿qué hizo Freud? Freud lo que hizo fue investigar la naturaleza de la mente, la naturaleza del desarrollo del aparato psíquico, descubrió el inconsciente y cómo lleva esto. ¿Y qué vio finalmente? Vio finalmente que la naturaleza es sabia. O sea, todos estamos programados naturalmente para ser buenos y malos padres, si lo podemos decir así. Y el niño, la niña, nacen con muchas herramientas para desenvolverse completamente bien. A veces lo que hacemos de más traba ese proceso. Lo cierto es que el psicoanálisis descubrió que son muy importantes los primeros años de la vida. Son fundamentales. Y pues la naturaleza lo ha determinado así no solo para los seres humanos, para todos los animales, para todos los primates, que cada uno requiere algún tipo de maduración diferente. Los osesnos con la mamá osa tienen que estar muchos años. El orangután tiene que estar con su mamá orangutana 10 años. Lo cierto es que se requiere un periodo temprano en el cual, digamos, los padres son muy importantes para proteger al niño y a la niña, que son muy indefensos, pero además para ayudarlos a completar un proceso de maduración neurológico y de su aparato psíquico para estar mejor preparados para la vida. En los seres humanos, que descubrió el psicoanálisis desde las investigaciones de Freud, que las primeras etapas de la vida, sobre todo los primeros 5 años, determinan cómo queda la programación de un ser humano para toda la vida. Además que todos nacemos, digamos, siendo lo que él llamó su majestad el bebé. Salimos del útero donde somos casi que el centro del universo, donde todas nuestras satisfacciones son resueltas inmediatamente, donde estamos casi en un nirvana y donde solo nos metemos con nosotros. La función del nido donde nace un niño o una niña es muy importante porque es mostrarle que el mundo exterior al útero también es cálido, también es bueno y que además debe dejar de meterse consigo mismo y debe meterse con los demás, debe relacionarse con los demás, aportarle a los demás. Y esta es la tarea principal, de ayudar a que el niño salga de esa isla, de estar encerrado consigo mismo y pueda ser un ser que se relaciona con los demás de la forma más adecuada y sana. El psicoanálisis además mostró que cuando esto no se da, cuando hay dificultades en ese proceso de la crianza temprana, pueden quedar unas fijaciones. Freud describió la etapa oral, la etapa anal, la etapa genital infantil, etcétera, que si tienen una satisfacción inadecuada de los procesos de maduración que se requieren, pueden quedar fijaciones que se van a traducir en enfermedades físicas y psíquicas y en menos goce de la vida y en dificultades para relacionarse con los demás. Eso es, digamos, el gran descubrimiento
digamos, del psicoanálisis dentro de la crianza. Pero también que la crianza es un proceso natural que simplemente nosotros acompañamos. Nosotros, como padres que acompañamos a un niño pequeño, le tenemos que brindar un nido cálido donde él pueda comenzar a salir de sí mismo y pueda comenzar a interaccionar con el mundo de una forma pues más ajustada a la realidad. Ya la satisfacción de los deseos no es inmediata, tiene que aprender a esperar, tiene que aprender que no todos los deseos son como él quiere, que el mundo es como es y que él se tiene que adaptar a eso, tiene que aprender a esperar un poquito la satisfacción que en el útero era inmediata, tiene que aprender a considerar a los demás. Y pues digamos, ahí digamos la línea materna y la línea paterna en la crianza. ¿Qué hace la línea materna? La línea materna le da calor, amor y le permite al niño romper los límites, ¿sí? Y eso es muy importante para que el niño pueda comenzar a interaccionar en los primeros años. La línea paterna es ya como el más representante de la sociedad, es comenzar a darle la ley, comenzar a ayudar al niño a salir, a explorar el mundo, comenzar a mirar otras posibilidades y a funcionar, digamos, como los primeros modelos de la ley. Digamos que frente a eso, veamos que, digamos, entiende, y obviamente el rol de la mamá es mucho más claro en la sociedad. Digamos que venimos de una época, digamos, un siglo pasado que estuvo muy lleno de guerras, familias fraccionadas, que hoy se conoce como nuevos modelos de familia, donde pues no siempre es papá, mamá y los hijos, sino pues hay otro tipo de modelos. Pero frente a eso, digamos que la figura paterna ha quedado un poco relegada, un poco transformada o inclusive trastocada en su definición. ¿Uno cómo podría llegar a pensar o digamos llegar a generar, digamos en mi caso como mi rol como figura paterna de una persona para ayudarla a que digamos estos conflictos o estos desarrollos estén lo menos truncados posibles? Pues el papá tradicionalmente, el macho también en muchos mamíferos, etcétera, ha sido, digamos, un protector y un cuidador de ese nido inicial para que esa relación tan intensa que tiene el bebé, la bebé con su mamá se puedan dar en las mejores condiciones. Sí, sin embargo, digamos, la naturaleza privilegió a la mamá con muchos desarrollos neurológicos, muchos desarrollos del lenguaje que le permiten, digamos, entender al bebé en unas condiciones pues más adecuadas, que digamos los hombres no tenemos esos desarrollos neurológicos y esos desarrollos emocionales para entender todas las dificultades que tiene un bebé pequeño. El instinto materno que llaman. Sí, y que es natural y las mamás les gusta eso, o sea, el vínculo de la madre con sus hijos, llamémoslo así, mucho más fuerte en la etapa temprana que la del papá. Sin embargo, pues el papá es importante, no es imprescindible, digamos, la función paterna muchas veces es suplida por los tíos, por la misma sociedad, por la misma mamá, ¿ya? Pero digamos, el rol paterno, como lo ha entendido el psicoanálisis, como un rol liberador, digamos, de esa isla narcisista con que nacemos nosotros y es un rol que ayuda a que el niño explore, cumpla la ley, se integre a la sociedad. Es como en la India dicen el niño debe estar en su casa cuando es chiquito y que rija la ley de la mamá y que el niño pueda romper la ley en su casa, pero al salir a la calle, al vivir en sociedad, como tenemos que organizarnos, pues toca en la calle, digamos, cumplir la ley paterna y cumplir la ley y poder entendernos en sociedad, pero ambas cosas se complementan, ambas cosas son necesarias y pues el papá puede suplir también algunos de los roles de la mamá, aunque realmente la naturaleza pues benefició a la mamá con unas condiciones mucho mejores para realizar ese papel, sobre todo en la etapa temprana. En la etapa más grandecito, el papá adquiere un protagonismo, pero también puede ser suplido, no es lo ideal es que esté siempre, eso facilita las cosas, pero si no está, digamos que hay algunas alternativas de suplencia. Y digamos frente a esto, porque claro, dentro de las alternativas para criarlos ahorita está muy de moda el tema de la crianza respetuosa. La crianza respetuosa pues entendida con entender que el niño pues obviamente no es un anexo de los papás o no es digamos tratar de
humanizarlo más de cosificarlo como se pasaba en tiempos, digamos, en otras épocas, ¿cierto? Entonces, frente a esto, la crianza respetuosa, pues digamos que es algo que Freud no alcanzó a vivir dentro de su desarrollo, digamos, intelectual, dentro de sus desarrollos conceptuales. ¿Qué podría decir la teoría psicoanalítica frente a esto? Porque pues entiendo que la teoría psicoanalítica se desarrolla posterior, o digamos de los descubrimientos y hallazgos de Freud, posteriormente para entender el psiquismo infantil. Y frente a estos desarrollos, ¿qué puede decir como alguien, un experto como usted, frente a estas tendencias, digamos, la crianza respetuosa, o digamos, este tipo de tendencias que muchas veces marcan cómo se cría la sociedad? Porque pues al ser una tendencia es algo que en este momento está muy normalizado, como en su momento estuvo normalizado que la corrección del niño la podían ejercer cualquier tipo de adulto responsable o participe del proceso, como los profesores, eh, o pues digamos otro tipo de tendencias o de vivencias que se daban digamos, en el mundo, en la sociedad. Bueno, pues eso digamos que tiene dos caras. Primero, el psicoanálisis mostró que todo niño está condenado, digamos, a identificarse tempranamente con sus padres. Está condenado de alguna forma, pues no condenado, le tocó ese papá y esa mamá con esas condiciones específicas, con esos conflictos inconscientes específicos, con sus propias dificultades y también con sus cosas lindas y sanas y aportan. Y se dio cuenta que muchos seres humanos crecen atrapados inconscientemente en estar de alguna forma sometidos a los deseos de los padres, deseos conscientes o inconscientes, y que eso no es bueno para el niño. Es como estar en una cárcel de que como yo nací con este papá y con esta mamá, debo cumplir los deseos de ellos, hacer los sueños que ellos no pudieron hacer realidad, debo cumplir las expectativas de ellos. Como si Y los papás vieran a través del hijo, exacto, básicamente. si el papá no logró hacer cierta cosa, entonces espera que su niño o su niña lo logren, ¿sí? Y le pone una carga, le pone una tarea que no es el proyecto de vida que tiene el niño. Entonces, una cosa que sí mostró el psicoanálisis, que ayuda en el psicoanálisis, es salir de esa cárcel inconsciente de sometimiento a las figuras infantiles, que a veces la gente se le va toda la vida y se mueren cumpliendo la tarea de su papá y de su mamá muertos hace muchos años y nunca decidieron su propia vida, ¿sí? Entonces, respetuoso es dejarle al niño saber que es un ser humano, que es el privilegio de uno poder criarlo y poder estar con ellos unos años, pero que se van, que son seres humanos aparte, independientes, que tienen que tener la libertad total de escoger su vida, sea la que sea, y que nosotros no le podemos imponer nuestros deseos, nuestras cosas, y para eso ayuda el psicoanálisis. Y por ejemplo, en la India es muy importante que a los niños los bautizan como ciudadanos del cosmos y les enseñan a que rápidamente deben quitarse de que su papá y su mamá y sus abuelos pues son importantes, pero no son lo que determina su vida, porque ellos creen en la reencarnación. Entonces en esta vida les tocó este papá y esta mamá, pero ellos son un accidente en su gran camino de recorrido. De alguna forma el psicoanálisis también trata de que uno no esté sometido a los deseos de otras personas y que un niño se vuelva independiente, se vuelva realmente un sujeto que decida su vida. Sin embargo, hay otra vertiente con esto que tú llamas la crianza respetuosa, de que a un niño se le dice algo que en realidad lo que hace es reforzar el narcisismo con el que todos nacemos de ser su majestad el bebé, y entonces ahora con ese cuento de la crianza respetuosa a los niños no se les educa, no se les frustra, ellos hacen lo que quieren, casi que están ahora, es invertido los roles, los padres se someten como esclavos a los deseos de su majestad el bebé. O sea, frustración estamos hablando como si fuera el ponerle límites y, digamos, enmarcar un proceso de acuerdo a un contexto en particular, ¿cierto? Claro, digamos que en todos los animales se da eso, tenemos que enseñarle a los niños, pues digamos, en la casa las primeras tareas de qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Y tenemos que ponerle límites y tenemos que mostrarle en la realidad, pues, que la realidad no funciona como ellos desean, sino que tenemos que colaborar y crear una realidad que sea buena para todos, Lo que ¿sí? se llama el manejo de la frustración y, digamos, todas estas cosas que muchas veces, claro,
los niños crecen siendo como más frágiles o digamos digamos que siento que es lo que lleva a muchas personas mayores a hablar de la famosa generación de cristal de una forma un poco peyorativa, pero pues hablando de que, claro, la crianza se fue al otro extremo, donde no estamos criando personas que entienden su contexto, sino que las personas definen sus límites y al definir sus límites muchas veces se trastocan libertades, derechos y demás. Más o menos es la Sí, idea. las dificultades hacen que la gente crezca. Si nosotros no permitimos que nuestros hijos tengan dificultades y las superen por sí mismos, nunca se van a fortalecer. El proceso de fortalecerse es asumir dificultades y superarlas. Ese es el proceso de crecer. Y el quitarle nosotros a los hijos, pues los estamos volviendo débiles. Y realmente, pues hay una epidemia en Occidente de que como que hemos perdido esa fortaleza de enfrentar la vida y por eso se habla de lo que tú mencionas de los niños de cristal o la juventud de cristal, de que cualquier pequeña frustración y se desbaratan y emocionalmente y pues eso no es normal, ¿sí? Es el otro extremo. Adicionalmente también hay de fondo muchas de estas crianzas respetuosas sentimientos de culpa inconscientes de los padres porque, no sé, porque el hijo no fue deseado, porque nació en circunstancias inadecuadas, por cosas, por dificultades de su propia vida que hacen que por culpa sobreprotejan a los hijos, los colmen de todos los placeres, de todos los beneficios, de todos los juguetes y muchas veces pagando con eso ciertas culpas o supliendo con eso faltas de poder compartir tiempo, faltas de afecto, 10.000 cosas que se pueden analizar, pero que en últimas no favorecen el crecimiento del hijo. O sea, el hijo tiene que enfrentar las dificultades del mundo real, porque el mundo real tiene dificultades para aprender a superarlas por sí mismo, adquirir independencia, fortalecerse y poder pues transitar sin la ayuda de los padres. Bueno, y de cara a esto y ya como para cerrar un poco, la pregunta más grande que creo que puede surgir en esta etapa es, ¿qué hace uno entonces como papá? O sea, ¿cómo uno garantiza que realmente esta persona de la que uno está siendo responsable va a crecer sana, va a crecer feliz, va a crecer buena para la sociedad? Pues usted le garantiza, junto con su compañera, con la mamá del niño, le garantiza un nido cálido, amoroso, respetuoso, que le brinda libertad y le brinda posibilidades y no puede hacer mucho más, ¿sí? Digamos, darle su afecto, ayudarlo a salir y a mezclarse con el mundo, ayudarlo a explorar, pero también confiar que la naturaleza, que cada quien nace con todas las herramientas para poder desenvolverse y desarrollarse completamente, y que los padres tampoco somos tan importantes, digamos, de que si el niño, de las cosas buenas y malas que le pasan al niño, o sea, a veces hay niños que nacen con unas dificultades que por mejor que intenten los padres no pueden hacer mucho, ¿sí? Y hay niños que pues tienen padres que tienen, digamos, muchas dificultades, sin embargo, florecen maravillosamente bien. ¿Qué recomienda el psicoanálisis? El psicoanálisis ha mostrado que los niños fácilmente se identifican con lo que hacen los padres, no con lo que les enseñan, no con lo que les dicen que está bien o mal, sino con lo que ven que hacen los padres. Entonces, si usted quiere tener un hijo bueno y feliz y pleno, lo mejor que puede ser es bueno, feliz y pleno, para que su hijo, como un modelo inicial de imitación, lo sea también. Él después tendrá que romper ese modelo y desidentificarse de todas las cosas que se identificó con sus padres, pero a un niño le conviene mejor identificarse con unos padres buenos, felices y que vivan una vida intensa y que tengan una convivencia armónica con el resto del mundo, no solo con las otras personas, sino con los animales, con las plantas, con el planeta, con todo, ¿sí? Eso es lo que uno puede hacer y confiar en que la naturaleza es sabia y que hay un programa inconsciente de desarrollo que nos da la naturaleza y muchas herramientas y que casi que al niño hay que no meterle tanta cosa, es dejarle más bien fluir su naturaleza propia, ¿sí? Más bien tanta educación a veces les dificulta su crecimiento espontáneo, eh, y los niños nacen con mucha energía y mucha intensidad y mucha alegría, más bien a los que tenemos que aprender y ver qué hacemos somos nosotros los adultos, que a veces se nos olvida ser como niños, que son intensos, felices, plenos, disfrutan de su vida con toda intensidad
y nos vamos apagando, nos vamos siendo demasiado educados, empezamos a reprimir nuestras emociones por la educación y eso nos quita vida, nos lleva a enfermarnos y así no son los niños. Entonces los niños, disfrutarlos. Yo creo que esta sociedad tiene una crisis de que muestra a los niños como una carga, un problema. Los niños son un goce, son un privilegio tener un niño y disfrutar de verlo crecer y de que esté con uno y le dé cariño a uno y uno puede darles, es uno de los mejores regalos que da la vida, pienso yo, sí, por lo menos, y que hay que disfrutarlos sí, y no meterles tantas cosas, ellos tienen Solitos todo pueden. para ir bien. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por las claridades y pues por todo este aprendizaje de este rato. Bueno, Iván, y pues te deseo lo mejor en tu camino, que disfrutes mucho como Gracias, papá. Doc. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias por estar con nosotros hoy y pues los esperamos en una próxima ocasión.